Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a resolver un interesante ejercicio de ciclos termodinámicos donde se solicitará que según el tipo de ciclo que sea, se calcule la eficiencia. Veamos el enunciado del mismo. Un cilindro pistón contiene 10 moles de un gas diatómico a una presión de 500 kPa y un volumen de 0,249 metros cúbicos. El gas experimenta el siguiente ciclo. Un proceso inicial de expansión adiabática hasta alcanzar un volumen de 0,479 metros cúbicos, luego una transformación isotérmica hasta una presión de 100 kPa. A continuación se comprime isobáricamente hasta alcanzar el volumen inicial. Ojo, se alcanza solo el volumen inicial, no el estado inicial. Y finalmente sufre una evolución isocórica. Recuérdese que evolución es sinónimo de proceso o transformación en termodinámica. Y después de sufrir esta evolución isocórica, recupera, esta es una palabra clave, recupera su estado inicial. Es decir, recupera los valores de presión, volumen y temperatura que tenía la sustancia cuando se inició el ciclo. En base a lo mencionado, se solicita a presión, volumen y temperatura de todos los estados, B, diagrama presión-volumen del ciclo, C, calor, variación de energía interna y trabajo de todos los procesos y por último, según el tipo de ciclo, calcular la eficiencia. Recuerda que tenemos dos tipos de ciclos en termodinámica, el ciclo de potencia y el ciclo de refrigeración. Genial, una vez que hemos dado lectura al enunciado del ejercicio, y ojo, un tic muy importante, si no conoces alguna de las palabras dentro del enunciado, debes detenerte y buscar la misma, bien sea en internet o en un diccionario, pero nunca pases a representar lo que está sucediendo, es decir, a esquematizar lo que está pasando, si desconoces alguna de las palabras del enunciado. Veamos cómo se representa en este caso lo que está sucediendo. Para realizar la explicación de este esquema, vamos a ir destacando la parte del enunciado que hemos leído. Se tiene un cilindro pistón con 10 moles de un gas diatómico. Es por ello que se visualiza que dentro del cilindro pistón se tiene una cantidad de sustancia de 10 moles. Ahora bien, el ciclo inicia con estas condiciones iniciales. En el estado inicial se conoce que la presión es de 500 kPa, el volumen es de 0,249 metros cúbicos y se desconoce la temperatura. ¿Y por qué estamos considerando solo estas propiedades termodinámicas? ¿Por qué? Porque las propiedades fundamentales termodinámicas de un estado siempre son presión, volumen y temperatura. Siempre estas son las propiedades fundamentales. Y es por ello que cuando trabajamos con gases ideales, como lo es este caso, estas tres propiedades fundamentales se relacionan a través de la ecuación de estado. Presión-volumen es igual a nRT o presión-volumen igual a mR por T. Y en este momento quizás te preguntes, pero ¿por qué se han escrito dos ecuaciones de estado que relacionan las propiedades fundamentales de presión, volumen y temperatura? Por lo siguiente, se utilizará esta primera ecuación de estado cuando la cantidad de sustancia venga en moles. Recuerda que el número de moles se representa con la letra N y en este caso se utilizará R con barra, que es la constante universal de los gases, cuyo valor es 8,31 Joule sobre mol Kelvin. Y utilizaremos esta otra forma de representar la ecuación de estado cuando la cantidad de sustancia venga en función de la masa en kilogramos, que por supuesto se representa con la letra M. Y en este caso utilizaremos la R particular del gas, esta P significa particular. Por ejemplo, si estamos utilizando como gas ideal el aire, la R del aire vale 0,287 kJ sobre kilogramos Kelvin. Y por supuesto, cuando nuestra sustancia no se comporta en forma de un gas ideal, sino que se comporta como un vapor, es decir, a través de tablas termodinámicas, también visualizaremos en las tablas estas propiedades fundamentales: presión, volumen, que será el volumen específico en las tablas, y la temperatura. Muy bien, continuemos. En el enunciado se lee que el primer proceso que se sufre es el de una expansión adiabática. Recordemos que en una expansión el volumen tiende a aumentar. Por tal razón, el volumen en el estado 2 es de 0,479 metros cúbicos, mayor que el volumen del estado 1. Y en este estado 2 no se conoce ni la presión ni la temperatura. Sin embargo, vale mencionar lo siguiente: en las expansiones, por lo general, la temperatura tiende a disminuir.
Por lo general, no se está diciendo siempre. En cambio, en las compresiones, las temperaturas tienden a aumentar y de nuevo, tienden a aumentar. No es que siempre aumentan, porque esto dependerá de las condiciones en que se esté dando el proceso. Muy bien, continuemos. El segundo proceso que se sucede es un proceso isotérmico. Pero ojo, en ningún momento el enunciado menciona que se trata de una expansión o de una compresión. Por lo tanto, no podemos saber si el volumen en el estado 3 será mayor que el volumen en el estado 2. No lo podemos saber. Si se tratara de una expansión, de seguro el volumen sería mayor, pero si se tratara de una compresión, el volumen sería menor. Pero repito, el enunciado en ningún momento menciona si el segundo proceso es una expansión o una compresión, y tampoco se nos proporciona como dato en el estado 3 el volumen. De hecho, el volumen es desconocido, se ve acá. El volumen en el estado 3 es desconocido, al igual que la temperatura, y lo único que se conoce en el estado 3 es la presión. Ahora bien, lo que sí podemos asegurar es que la temperatura en el estado 3 es idéntica a la temperatura en el estado 2. ¿Por qué? Porque justamente se trata de un proceso isotérmico. Posteriormente, la sustancia sufre un proceso de compresión isobárica, es decir, a presión constante. Por tal razón, la presión en el estado 4 es igual a la presión en el estado 3, que vale 100 kPa. Y como el enunciado menciona que después de esta compresión isobárica se recupera el volumen inicial, es decir, el volumen del estado 4 es igual al volumen en el estado inicial, al volumen 1, que vale 0,249 metros cúbicos, podemos realizar esta representación. Este volumen que se visualiza acá es exactamente el volumen inicial, este que se visualiza acá con el cual se partió, y en el estado 4 se desconoce la temperatura. Y finalmente se sufre un proceso isocórico. Recuerda que isocórico significa a volumen constante. También este tipo de procesos se le puede llamar isométrico. Así tenemos estos sinónimos. Isométrico e isocórico significa que el proceso sufrido es a volumen constante, y el enunciado menciona que después de sufrirse este último proceso, el proceso de 4:1, el proceso isocórico, la sustancia recupera las mismas condiciones del estado inicial, es decir, estas mismas. Una presión de 500 kPa, un volumen de 0,249 metros cúbicos y la misma temperatura que se tenga acá en el estado inicial. ¡Excelente! Comencemos a dar respuesta al apartado A de nuestro ejercicio, que es el cálculo de la presión, volumen y temperatura en todos los estados. Apartado A de nuestro ejercicio. En el apartado A se solicita la presión, volumen y temperatura de todos y cada uno de los estados. Comencemos con el estado 1. Vamos a colocar acá estado número 1. Al examinar el estado 1 caemos en la cuenta que ya conocemos la presión y el volumen. Lo único que falta por conocer es justamente la temperatura. ¿Cómo se debe proceder cuando de las tres variables fundamentales ya se conocen dos? Siempre que de las tres variables fundamentales solo te falte por conocer una de ellas, cualquiera de ellas, puedes recurrir sin ningún tipo de problemas a la ecuación de estado. Observa, la presión 1 por el volumen 1 debe ser igual a N, que es el número de moles, por R, la constante universal de los gases, por la temperatura 1. Y de acá es bastante sencillo despejar la temperatura 1. La temperatura 1 será igual a la presión 1 por el volumen 1 y todo esto dividido entre N por R, por la constante universal de los gases. En este caso, la presión 1 vale 500 kilopascal. 500 kilopascal. Recuerda que pascal es newton sobre metro cuadrado multiplicado por el volumen 1, el cual vale 0,249 metros cúbicos. Y todo esto dividido entre N, que es el número de moles, es dato, multiplicado por la constante universal de los gases, que vale 8,31 Joule sobre mol Kelvin. Al examinar las unidades caemos en la cuenta de lo siguiente. Recuerda que Joule es lo mismo que Newton por metro, ¿correcto? Joule es Newton por metro. Por lo tanto, podemos simplificar este Newton con este Newton. Un metro cúbico cancela con metro cuadrado, quedando metro. Pero ese metro se termina de simplificar con este otro metro. Mol simplifica con mol, por lo tanto nuestro resultado vendrá en Kelvin. Claro, unidad de temperatura. Y ojo, mucho cuidado con el siguiente detalle. Esta K del kilopascal, K significa 1000. Por lo tanto, al utilizar tu calculadora, debes realizar la siguiente operación. 500 multiplicado por 1000 multiplicado por 0,249 y todo eso dividido sobre 10, este número 10, por 8,31. Esa es la operación que se debe ejecutar.
y justamente al desarrollarla en una calculadora se obtiene que la temperatura 1 toma un valor aproximado de 1498 Kelvin. Esta es la temperatura inicial. Vamos a escribirla por acá. Vamos a borrar acá y escribimos que la temperatura 1 vale 1498 Kelvin. Perfecto. Avancemos ahora a examinar el estado 2. Estado número 2. En el estado 2 caemos en la cuenta que de las tres variables fundamentales solo conocemos una. Cuando te suceda esto, debes apoyarte en lo siguiente. Pon mucha atención en el tipo de proceso que se generó para llegar a este estado. ¿Qué tipo de proceso se generó para llegar a este estado? Míralo acá, un proceso de expansión adiabática. Acá la palabra clave es que es adiabática. En los procesos adiabáticos siempre existen tres fórmulas fundamentales que relacionan las propiedades fundamentales del estado 1, presión, volumen y temperatura, con las propiedades fundamentales del estado 2, presión, volumen y temperatura. ¿Y cuáles son estas fórmulas? Las siguientes. La presión 1 por el volumen 1 elevado a la K es exactamente igual a la presión 2 por el volumen 2 elevado a la K. La siguiente fórmula es temperatura 1 por el volumen 1 elevado a la K-1 debe ser exactamente igual a la temperatura 2 por el volumen 2 elevado a la K-1. Y finalmente, la presión 1 elevado a la K-1 sobre K dividido sobre la temperatura 1 debe ser exactamente igual a la presión 2 elevado a la K-1 sobre K dividido sobre la temperatura 2. Y repito, ya que es muy importante, estas son las tres fórmulas fundamentales que siempre se cumplen cuando el proceso se suceda en forma adiabática. Siempre. Mucho cuidado con este detalle. Y antes de continuar, analicemos el por qué en el estado 2 no se utilizó la ecuación de estado, presión 2 por el volumen 2, igual a N por R, la constante universal por la temperatura 2, para resolver el mismo. ¿Por qué no se utilizó? Porque no se conoce la presión y tampoco se conoce la temperatura. Por lo tanto, tenemos una ecuación con dos incógnitas y lógicamente no podemos resolver. Es por tal razón que para resolver el estado 2 no podemos comenzar utilizando esta ecuación. Ojo, mucho cuidado con el siguiente detalle. Esta ecuación se cumple para el estado 2, claro que se cumple, pero de entrada inicialmente no la puedes aplicar porque tienes dos incógnitas. Y como tienes dos incógnitas, debemos recurrir a estas ecuaciones que son válidas cuando el proceso es adiabático. Excelente, continuemos. Fija tu atención en esta zona que se está destacando, esta que se encuentra acá, y en esta fórmula. Observa lo siguiente. De este lado de la fórmula conocemos la presión 1 y el volumen 1, y de este otro lado de la fórmula conocemos el volumen 2, de tal forma que la única incógnita sería justamente la presión 2, la presión acá, en el estado 2. Así es bastante sencillo caer en la cuenta que al utilizar esta ecuación, esta que está acá, logramos conocer la presión del estado 2. Ahora bien, realizando un análisis semejante, pero esta vez con los siguientes valores, estos que se visualizan acá, y utilizando esta fórmula, caemos en la cuenta que de este lado de la fórmula conocemos el volumen 1 y la temperatura 1, ¿correcto? Mientras que de este otro lado de la fórmula conocemos el volumen 2, pero no conocemos la temperatura 2, que justamente es la incógnita, esta temperatura 2 que está acá. De tal forma que si otra persona utiliza primero esta fórmula, no hay ningún tipo de problema. Si utiliza esta fórmula, conocerá la temperatura 2. Y ya hemos observado que si utilizamos esta otra fórmula, esta que está acá, nos permitirá conocer la presión 2. Y así tendremos definido completamente el estado 2, porque conocemos la presión, el volumen 2 y la temperatura 2. Procedamos pues a aplicar esta primera fórmula para conocer la presión 2. Sustituyendo se tiene, ¿cuánto vale la presión 1? 500 kilopascal. Por, ¿cuánto vale el volumen 1? 0,249 metros cúbicos. Y todo esto elevado a la K. Y esto debe ser igual a la presión 2, que es lo que deseamos calcular, por el volumen 2. ¿Pero cuánto vale el volumen 2? 0,479 metros cúbicos. Por supuesto, elevado a la K. Y en este momento te preguntarás, ¿pero cuánto vale K en esta fórmula? El valor de K viene definido por el tipo de gas. Si el gas es monoatómico, el valor de K es igual a 5 tercios, que por supuesto también se puede dividir y tomar un valor aproximado
de 1,67. Si el gas es diatómico, que es justamente nuestro caso, ya que el enunciado menciona que se tiene un gas diatómico, el valor de K es igual a 7/5, que al dividirlo toma el valor de 1,4. Y finalmente, si el gas es poliatómico, se puede tomar como valor de K 1,3. Así caemos en la cuenta que cada vez que debamos utilizar las ecuaciones adiabáticas, estas que están acá, el valor de K vendrá definido por el tipo de gas de esta manera. Si es monoatómico, diatómico o poliatómico, para nuestro caso se tomará este valor, ya que el enunciado menciona que el gas es diatómico, por lo tanto el valor de K es 1,4. Perfecto, continuemos. Ahora pon especial atención de cómo vamos a proceder a despejar la presión 2 de acá de esta ecuación. Observa, la presión 2 será igual a 500 kilopascales que multiplican a 0,249 metros cúbicos, por supuesto elevado a la K, y todo esto dividido entre este factor que está acá multiplicando la presión, 0,479 metros cúbicos, por supuesto elevado a la K. Ahora bien, esto se puede escribir así: 500 kilopascales que multiplica. Observa cómo suele trabajarse con este lado de la operación, este lado que está acá. Visualizamos que tanto en el numerador como en el denominador los volúmenes tienen la misma K, ¿correcto? Por lo tanto, recurriendo a una propiedad de potenciación, podemos escribir lo siguiente: 0,249 metros cúbicos sobre 0,479 metros cúbicos, y toda esta fracción, toda ella, elevada a la K. Repito, ¿por qué se puede escribir de esta manera? Aplicando una propiedad de potenciación. Vamos a recordar por acá la propiedad de potenciación. Si se tiene en el numerador a la n dividido sobre b a la n, esto es igual a sobre b y todo elevado a la n. Esta es la propiedad de potenciación. Muy bien. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que metro cúbico simplifica con metro cúbico, y como nuestro gas es diatómico, el valor de K es 1,4, ¿correcto? Porque el gas es diatómico. Por lo tanto, el resultado de esta operación será el kilopascal. Perfecto, unidad justamente de presión. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene que la presión 2 toma un valor aproximado de 200 kilopascal. Vamos a copiarlo por acá en el estado 2. Vamos a borrar acá y colocamos que la presión 2 toma un valor aproximado de 200 kilopascal. Genial. De la misma manera, utilizaremos la otra fórmula adiabática para obtener la temperatura. Me refiero a esta fórmula, esta que está acá. Voy a trabajar con esta segunda fórmula un poco diferente a como trabajé con esta primera fórmula, con esta que está acá, para que tengas dos maneras distintas de trabajar con estas fórmulas y así puedas elegir aquella donde te sientas más cómoda o cómodo, bien sea como trabajé con esta fórmula, que fue sustituyendo primero los valores y luego despejando, o como en este momento voy a trabajar con esta fórmula. ¿Cómo voy a trabajar? Voy a proceder a primero despejar y luego a sustituir. Observa, como se requiere la temperatura 2, voy a proceder a despejar de esta ecuación la temperatura 2. Quedaría temperatura 2 es igual a la temperatura 1 por el volumen 1 elevado a la K-1, y todo esto dividido entre el volumen 2 elevado a la K-1. Por propiedad de potenciación, esta expresión se puede escribir así: temperatura 1 por. Y los volúmenes, esta parte de la ecuación, estos volúmenes, quedaría volumen 1 dividido entre el volumen 2 y todo esto elevado, en este caso, a la K-1. Y finalmente procedemos a sustituir. ¿Cuánto vale la temperatura 1? 1498 Kelvin, ¿correcto? Por, ¿cuánto vale el volumen 1? 0,249 metros cúbicos. Y todo esto dividido, ¿cuánto vale el volumen 2? 0,479 metros cúbicos. Y por supuesto, todo esto elevado a la K-1. Recuerda que K vale 1,4 porque el gas es diatómico. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que metro cúbico cancela con metro cúbico. Y al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la temperatura 2 toma un valor aproximado de 1153 Kelvin. Perfecto. Vamos a colocarlo acá en el estado 2. Borramos acá
y colocamos 1153 Kelvin. Este es el valor de la temperatura 2. Y en este momento vale mencionar lo siguiente. Pon mucha atención. Es posible que un estudiante haya caído en la cuenta de lo siguiente. Profesor, si ya conozco la presión 2 y el volumen 2, estos dos valores que están acá, ¿puedo recurrir a la ecuación de estado para obtener la temperatura 2? ¿Cuál sería la respuesta? Sí, por supuesto. Ese camino sería perfectamente válido, porque tal como ya se ha mencionado, cuando de las tres variables fundamentales ya conocemos dos, siempre podemos recurrir a la ecuación de estado. ¿Cuál es la ecuación de estado? Presión 2 por volumen 2 es igual a N por la constante universal de los gases por la temperatura 2. Un alumno puede recurrir perfectamente a esta ecuación de estado. ¿Para qué? Para obtener la temperatura 2, debido a que ya conoce las demás variables. Ya tiene la presión 2 gracias a la ecuación adiabática, esta que está acá. Ya conoce el volumen 2, la cantidad de materia es conocida, son 10 moles, y la constante universal de los gases también es conocida. Por lo tanto, perfectamente de acá, un estudiante puede despejar la temperatura 2 y escribir presión 2 por el volumen 2 dividido entre la cantidad de materia por R. ¿Cuánto vale la presión 2? 200 kilopascal, ¿correcto? Recuerda que pascal es newton sobre metro cuadrado por... ¿Cuánto vale el volumen 2? 0,479 metros cúbicos. Y todo esto dividido... ¿Cuánto vale N? 10 moles. Por... ¿Y cuánto vale la constante universal de los gases? 8,31 Joule, pero recuerda que Joule es newton por metro. Sobre mol Kelvin. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que newton cancela con newton. Metro cúbico cancela con metro cuadrado quedando un solo metro, pero el metro que queda se termina de simplificar con este metro. Y mol cancela con mol, por lo tanto nuestro resultado vendrá en Kelvin. Claro, unidad de temperatura. Y al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la temperatura 2 toma un valor aproximado de 1153 Kelvin. Obsérvese que justamente se ha llegado al mismo resultado. Y observa acá este aspecto muy importante. Sé que ya lo mencioné, pero vale la pena destacarlo. La K de los 200 kilopascales, esta K que se visualiza acá, recuerda que vale 1000. Por lo tanto, la operación en la calculadora será 200 por 1000 por 0,479 dividido sobre 10 por 8,31. Esa es la operación que te conducirá al resultado ya mencionado de 1153 Kelvin. Excelente, avancemos ahora a analizar el siguiente estado, el estado número 3. Estado número 3. Al examinar el estado 3 caemos en la cuenta que únicamente conocemos la presión. Sin embargo, como el proceso es isotérmico, la temperatura del estado 3 será idéntica a la temperatura del estado 2, la cual ya conocemos, vale 1153 Kelvin. Por lo tanto, acá podemos borrar y colocar que la temperatura 3 toma el valor de 1153 Kelvin. Y repito, ¿por qué? Porque el proceso es isotérmico, es decir, a temperatura constante. Ahora ya conocemos dos de las tres propiedades fundamentales. ¿Y qué debemos hacer cuando conocemos dos de las tres propiedades fundamentales? Recurrir a la ecuación de estado. Presión 3 por el volumen 3 es igual a N por R por la temperatura 3. Y de acá proceder a despejar lo que se requiere, que en este caso es el volumen en el estado 3. Así, el volumen en el estado 3 será igual a N por R por la temperatura 3 y todo esto dividido entre la presión 3, que claro, está multiplicando a la izquierda y pasa a la derecha a dividir. Ahora procedamos a sustituir. ¿Cuánto vale N, el número de moles? 10 moles, por supuesto. Por, ¿cuánto vale la constante universal de los gases? 8,31 Joule. Recuerda que Joule es newton por metro. Sobre mol Kelvin. Por, ¿cuánto vale la temperatura 3? 1153 Kelvin, ¿correcto? Y todo esto dividido entre la presión 3, la cual es de 100 kilopascal. Kilo, y recuerda que pascal es newton sobre metro cuadrado. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que mol cancela con mol, Kelvin cancela con Kelvin, newton cancela con newton. Y al multiplicar metro cuadrado por metro, genera como resultado metro cúbico. Perfecto, unidad de volumen. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, ¿cuál operación? 10 por 8,31 por 1153
dividido sobre 100 por 1000. Mucho cuidado de olvidarte de multiplicar por K. Recuerda que K vale 1000. Mucho cuidado. Se obtiene que el volumen en el estado 3 toma un valor aproximado de 0,958 metros cúbicos. Vamos a colocarlo acá en el estado 3. Vamos a borrar acá. Borramos acá. El volumen en el estado 3 es de 0,958 metros cúbicos. Y así hemos definido completamente el estado 3. Ahora bien, antes de avanzar a examinar el estado 4, fijemos nuestra atención en lo que ha sucedido con el volumen en el proceso de 2 a 3. ¿Qué le ha sucedido al volumen? En el estado 2 vale 0,479, ¿correcto? Pero después del proceso el volumen aumentó. Ahora vale 0,958 metros cúbicos, ¿correcto? Por lo tanto, ¿de qué se trató? ¿De una expansión o de una compresión? Perfecto, se trató de una expansión, ya podemos agregarlo acá, de una expansión isotérmica. ¿Por qué? Porque el volumen aumentó. Y ahora sí podemos esquematizar lo que está sucediendo exactamente en el volumen 3. Observa, genial. Ahora sí podemos avanzar a examinar el estado 4. Estado número 4. ¿Qué conocemos en el estado 4? En el estado 4, evidentemente conocemos la presión, ya que el proceso de 3 a 4 es isobárico, es decir, a presión constante, y conocemos el volumen, ya que el enunciado nos menciona que después del proceso 3-4, la sustancia retoma el volumen inicial, de tal forma que lo único que tenemos que calcular es la temperatura 4, y ya sabemos cómo hacerlo, porque cuando se conocen dos de las tres propiedades fundamentales, podemos recurrir sin ningún tipo de problemas a la ecuación de estado. Observa, presión 4 por el volumen 4 debe ser igual a N por R multiplicado por la temperatura 4, de donde es bastante sencillo despejar la temperatura 4, ¿correcto? La temperatura 4 será igual a presión 4 por el volumen 4 dividido entre N por la constante universal de los gases. Procedamos a sustituir. ¿Cuánto vale la presión 4? 100 kilopascal. Si lo deseas, el kilo, para que no se te olvide, puedes agregarlo acá como 3 ceros. Porque kilo significa 1000, 100K es lo mismo que 100.000, y pascal sabemos que es newton sobre metro cuadrado, y esto multiplicado por el volumen 4, el cual es de 0,249 metros cúbicos, y todo esto dividido entre N, que son 10 moles, multiplicado por la constante universal de los gases, que vale 8,31 joule sobre mol Kelvin. Pero vamos a colocar este joule como newton por metro. Para poder simplificar las unidades, joule es newton por metro. Perfecto. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que newton cancela con newton, metro cúbico cancela con metro cuadrado, y el metro que queda se cancela con este metro. Mol cancela con mol, de tal forma que el resultado vendrá en Kelvin. Perfecto, unidad de temperatura. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la temperatura 4 toma un valor aproximado de 300 Kelvin. Muy bien, vamos a anotarlo acá en el estado 4. La temperatura del estado 4 es de 300 Kelvin. Vamos a abrir más espacio en la pizarra. Y ahora, una vez que hemos definido completamente todos los estados, podemos avanzar en nuestro ejercicio. ¿Cuál es la segunda parte de nuestro ejercicio? Dibujar el diagrama presión-volumen. Vamos a ello. En pantalla se visualiza el plano presión-volumen. La presión la he colocado en kilopascal, porque todas las presiones están en kilopascal, y el volumen vendrá medido en metros cúbicos, ya que todos los volúmenes vienen en metros cúbicos, y se ha representado el estado 1, de la cual parte el ciclo. Observa cómo se dibuja un estado en el plano presión-volumen. Vale mencionar que estas líneas que se visualizan acá son isotermas. Y ya en videos anteriores hemos mencionado que la temperatura crece hacia arriba. En el estado 1 se tiene una presión de 500 kilopascal y un volumen de 0,249 metros cúbicos, visualícese acá en el eje horizontal, y una temperatura de 1498 Kelvin. Por eso es que se encuentra dibujado sobre esta isoterma. Dibujemos nuestro primer proceso, el proceso destacado en verde, el proceso de 1 a 2. Se sucede una expansión adiabática. ¿Cómo se representa un proceso adiabático? Recuerda que un proceso adiabático se representa con una línea curva que une dos isotermas. Así, acá se visualiza. Esta línea curva representa el proceso adiabático
y está uniendo dos isotermas, la isoterma de una temperatura de 1498 Kelvin con la isoterma de una temperatura de 1153 Kelvin, la temperatura del estado 2. Obsérvese que en el estado 2 la presión es de 200 kPa, el volumen es de 0,479 metros cúbicos y por supuesto la temperatura de 1153 Kelvin. El siguiente proceso que sufre nuestra sustancia se trata de una expansión isotérmica y como es una expansión, de nuevo debemos movernos a la derecha, pero en forma isotérmica. ¿Qué significa isotérmica? A temperatura constante. Por lo tanto, el punto número 3 debe estar ubicado acá. Obsérvese acá. Con una presión de 100 kPa, un volumen de 0,958 metros cúbicos y la misma temperatura que la del estado 2 de 1153 Kelvin. Claro, porque el proceso es isotérmico y la línea curva se ha dibujado sobre la isoterma. Ahora la sustancia sufre un proceso de compresión isobárica. Recuerda que isobárica es a presión constante. Por lo tanto, este proceso lo podemos dibujar así. Obsérvalo acá, representado por esta línea roja. ¿Por qué se ha dibujado en forma horizontal? Porque el proceso es isobárico a presión constante. ¿Y por qué se ha dibujado a la izquierda? Porque se trata de una compresión. Recuérdese que en las expansiones el volumen aumenta. Por eso es que en la primera expansión se dibujó con sentido a la derecha y en la segunda expansión también se dibujó con sentido a la derecha. Pero en este tercer proceso se trata de una compresión, por lo tanto se dibuja a la izquierda. Examinemos los valores del estado 4. La presión es de 100 kPa. El volumen del estado 4 es igual al volumen inicial de 0,249 metros cúbicos y la temperatura disminuyó hasta 300 Kelvin. Y finalmente se sufre un proceso isocórico, es decir, a volumen constante, hasta recuperar el estado inicial. Es decir, el proceso 4.1 cierra el ciclo. Observa, acá con una línea vertical se ha dibujado el proceso 4.1. ¿Por qué vertical? Porque el volumen es constante. En este caso, ese volumen constante es de 0,249 metros cúbicos, cerrando así el ciclo. Y listo, ya hemos representado el ciclo en un diagrama presión-volumen. Avancemos en la resolución de este ejercicio, calculando ahora el calor, variación de energía interna y trabajo para cada uno de los procesos. Apartado C. Vamos a proceder a analizar cada uno de los procesos. Comencemos con el primer proceso, acá destacado en verde, el proceso de 1 a 2, donde se sucede una expansión adiabática. ¿Cómo podemos calcular el calor, variación de energía interna y trabajo en este proceso? Recurriendo a la primera ley de la termodinámica. Observa, el calor de 1 a 2 será igual a la variación de energía interna en el proceso de 1 a 2 más el trabajo de 1 a 2. Pero justamente como se trata de un proceso adiabático, el calor es igual a 0. Recordemos que en todo proceso adiabático no existe intercambio de calor con los alrededores. Por lo tanto, podemos igualar a 0 esta ecuación y proceder a despejar el trabajo de 1 a 2 no es más que menos la variación de energía interna en el proceso de 1 a 2. ¿Por qué menos? Porque al despejar el trabajo, este término que está acá positivo pasa a la derecha negativo. Ahora bien, ¿cómo podemos calcular la variación de energía interna en un proceso donde la sustancia se comporta como un gas ideal? De la siguiente manera. Recordemos que para un gas ideal, la variación de energía interna siempre es igual a C sub B, el calor específico a volumen constante, por la variación de la temperatura. ¿Por qué? Porque se trata de un sistema cerrado. En cambio, si se tratara de un sistema abierto y nuestra sustancia también es un gas ideal, en los sistemas abiertos nos interesará calcular la variación de entalpía. Y esta siempre es igual a C sub P, calor específico a presión constante, por la variación de la temperatura. Y quizás en este momento te preguntes, ¿por qué en los sistemas cerrados utilizamos esta fórmula, mientras que en los sistemas abiertos utilizamos esta otra fórmula? Porque en los sistemas cerrados tiene sentido la variación de la energía interna. En cambio, en los sistemas abiertos de flujo estacionario tiene sentido hablar de la variación de la entalpía. Genial, hecho este pequeño recordatorio, continuemos. Por lo tanto, la variación de energía interna en el proceso de 1 a 2 es igual a C sub B por la variación de temperatura. Recuerda que la variación de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Si nos ubicamos en el proceso de 1 a 2, este que se encuentra acá en el gráfico, destacado en verde, la temperatura inicial ocurre acá, en el estado 1, y la temperatura final ocurre acá, en el estado 2. ¿Conocemos todos estos valores? Sí. Recuerda que C sub B para un gas ideal. Ojo,
diatómico, C sub B toma el valor de 5 medios de la constante universal de los gases. En cambio, si se tratara de un gas monoatómico, C sub B será igual a 3 medios de la constante universal de los gases. Vamos a borrar acá para proceder entonces a sustituir. Así, la variación de energía interna en el proceso de 1 a 2 será igual a C sub B, que por ser un gas ideal diatómico vale 5 medios de R. ¿Pero cuánto vale la constante universal de los gases? 8,31 Joule sobre mol Kelvin, multiplicado por la variación de temperatura. ¿Cuánto vale la temperatura final? La temperatura en el estado 2, la cual es de 1153 Kelvin, ¿correcto? Menos la temperatura inicial, la temperatura en el estado 1, la cual es de 1498 Kelvin. Por supuesto, esta variación de temperatura viene en Kelvin. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que Kelvin cancela con Kelvin. Pero ojo, así la variación de energía interna vendría por unidad de cantidad de sustancia, Joule sobre mol. ¿Cómo podemos lograr que la variación de energía interna, calor y trabajo vengan únicamente en Joule? Pon mucha atención, simplemente multiplicando por la cantidad de sustancia. ¿Cuál es la cantidad de sustancia? N, que son 10 moles. Y ahora sí, mol simplificaría con mol y nuestro resultado vendría en Joule. Por lo tanto, hemos caído en la cuenta que esta fórmula que está acá nos proporciona la variación de energía por unidad de cantidad de sustancia. Si la queremos en unidad de energía, simplemente debemos hacer lo siguiente: N por C sub B por la variación de temperatura. Observa lo que se ha hecho, simplemente se ha agregado N, la cantidad de sustancia. Y finalmente, al efectuar esta operación en una calculadora, 5 medios por 8,31 por esta diferencia, esta resta, por 10, se obtiene que la variación de energía interna en el proceso de 1 a 2 toma un valor aproximado de menos 71.673,75 Joule. Muy bien, vamos a abrir un poco más de espacio por acá para continuar trabajando. Y una vez que hemos obtenido la variación de la energía interna en el proceso de 1 a 2, es bastante sencillo calcular ahora el trabajo de 1 a 2. ¿Cómo? Recurriendo acá a la primera ley de la termodinámica. Sabemos que el trabajo de 1 a 2 no es más que menos, este menos es este menos, que viene de la primera ley de la termodinámica, la variación de la energía interna en el proceso de 1 a 2, el cual vale menos 71.673,75 Joule. Evidentemente, menos por menos es más. Por lo tanto, nuestro trabajo de 1 a 2 toma el valor de más 71.673. Este trabajo es positivo. Ahora bien, ¿tiene sentido que la variación de energía interna haya dado negativa y el trabajo haya dado positivo? Sí. Veamos por qué. La variación de energía interna ha dado negativa porque en el proceso de 1 a 2 la temperatura ha disminuido. Ha pasado de 1498 Kelvin a 1153 Kelvin, y cuando la temperatura disminuye, la variación de energía interna es negativa. Y por otro lado, el trabajo ha dado positivo por lo siguiente. Recuerda que en un diagrama presión-volumen, el área bajo la curva representa el trabajo. ¿Cuál curva? La curva del proceso 1-2, esta área. Obsérvese acá, destacada en verde. ¿Y por qué sabemos que esta área es positiva? Porque el proceso de 1 a 2 es a la derecha, míralo acá, desplazándose a la derecha porque se trata de una expansión. Y por ello tiene perfecto sentido que el trabajo haya dado positivo. Recuerda que el área bajo la curva que representa los procesos será positiva cuando se muevan a la derecha y serán negativas cuando se muevan a la izquierda. Genial. Avancemos ahora a analizar el segundo proceso, el proceso de 2 a 3. En el proceso 2-3 destacado en azul se trata de una expansión isotérmica. ¿Cómo podemos calcular el calor, variación de energía interna y trabajo en este proceso? Recurriendo de nuevo a la primera ley de la termodinámica. Vamos a ello. El calor en el proceso de 2 a 3 debe ser igual a la variación de energía interna en el proceso de 2 a 3 más el trabajo de 2 a 3. Pero, ojo, justamente como este proceso es isotérmico, la variación de energía interna es igual a 0. ¿Por qué en los procesos isotérmicos la variación de energía interna es igual a 0? Por lo siguiente. Recordemos que para un gas ideal, la variación de energía interna se calcula como C sub B por la variación de temperatura, es decir, temperatura final, que en este caso sería la temperatura en el estado 3, menos la temperatura inicial, la temperatura en el estado 2,
Pero justamente como el proceso es isotérmico, la temperatura 3 es igual a la temperatura 2, tal como se visualiza en los estados 2 y 3. Por lo tanto, al restar dos valores idénticos, evidentemente se obtendrá como resultado 0. Por esta razón, siempre en los procesos isotérmicos, la variación de energía interna es nula. Por lo tanto, en este caso, el calor de 2 a 3 será exactamente igual al trabajo de 2 a 3. ¿Y cómo podemos calcular el trabajo en un proceso isotérmico? Recordemos nuestro cuadro resumen. En pantalla se visualiza nuestro cuadro resumen. Vamos a ubicarnos en el proceso isotérmico acá, en la tercera fila, y nos ubicamos en la columna de trabajo. Obsérvese acá la fórmula. La fórmula sería mR por T por el logaritmo del volumen final entre el volumen inicial. Recuerda que en este caso la cantidad de materia no viene en función de la masa, sino en función del número de moles. Por lo tanto, la fórmula del trabajo en nuestro proceso isotérmico la podemos escribir así. Observa. Este será igual a N por R, la constante universal de los gases, por la temperatura a la cual es constante, bien sea la temperatura 2 o la temperatura 3, es igual, multiplicado por el logaritmo, y acá siempre debes tener cuidado. Es el logaritmo del volumen final, es decir, del estado final, que en este caso es el volumen en el estado 3, dividido entre el volumen inicial, que es el volumen en el estado 2. Siempre debes tener mucho cuidado con colocar estos volúmenes dentro de la función logaritmo. Y para que diferencies bien el volumen final e inicial, vamos al gráfico. El proceso de 2 a 3 viene representado por esta curva azul, ¿correcto? Por esta isoterma. Como comienza en 2 y finaliza en 3, dado que la flecha se desplaza a la derecha, el volumen final será el volumen en el estado 3, este que está acá, el volumen 3 que hemos colocado en la fórmula, mientras que el volumen inicial será este, el volumen en el estado 2, por eso lo hemos colocado acá debajo. Y es muy importante hacer hincapié en esto, es el logaritmo de volumen final sobre volumen inicial, siempre. Mucho cuidado con este detalle. Genial, continuemos. Ahora procedamos a sustituir. Por lo tanto, el calor de 2 a 3, que en este caso será igual al trabajo de 2 a 3, es... ¿Cuánto vale el número de moles? 10 moles, por supuesto. ¿Cuánto vale la constante universal de los gases? 8,31 Joule sobre mol Kelvin, ¿correcto? Por... ¿Cuánto vale la temperatura constante? Que puede ser T2 o T3, por supuesto, porque el proceso es isotérmico. La temperatura constante es de 1153 Kelvin. Esto multiplicado por el logaritmo de... ¿Cuál es el volumen final? El volumen en el estado 3, el cual vale 0,958 metros cúbicos. Y todo esto dividido entre el volumen inicial, es decir, el volumen en el estado 2, el cual es de 0,479 metros cúbicos. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que metro cúbico cancela con metro cúbico, Kelvin cancela con Kelvin y mol cancela con mol. Por lo tanto, nuestro calor y trabajo en este caso vendrá en Joule. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que el calor en el proceso de 2 a 3, que por ser un proceso isotérmico es igual al trabajo en este mismo proceso, toma un valor aproximado de 66.413,41 Joule. Obsérvese que este trabajo es positivo. ¿Tiene sentido que este trabajo dé positivo? Por supuesto que sí. Recuerda que el trabajo en un diagrama presión-volumen viene representado por el área debajo de la curva que representa el proceso de 2 a 3, esta área que está acá. Y como el proceso de 2 a 3 se desplaza a la derecha, esta área es positiva. Por lo tanto, tiene perfecto sentido que el trabajo haya dado positivo. ¡Excelente! Avancemos al siguiente proceso. Proceso 3-4. Se trata de una compresión isobárica. ¿Cómo podemos calcular el calor, variación de energía interna y trabajo en este proceso? Recurriendo de nuevo a la primera ley de la termodinámica. Observa, el calor en el proceso de 3 a 4 es igual a la variación de energía interna en el proceso de 3 a 4 más el trabajo de 3 a 4. Comencemos calculando la variación de energía interna en este proceso. La variación de energía interna en el proceso de 3 a 4 ya sabemos que lo podemos calcular con la fórmula N por C sub V por la variación de temperatura. Y siempre ten mucho cuidado al escribir esta fórmula, ya que siempre es temperatura final menos temperatura inicial. Observemos el gráfico. El proceso 3-4 viene representado por esta línea roja horizontal. ¿Cuál es la temperatura inicial? Acá en 3
¿Y cuál es la temperatura final? Acá en 4, porque el proceso va de 3 a 4, ya que la flecha tiene sentido a la izquierda por tratarse de una compresión. Por lo tanto, acá debemos escribir temperatura final es la temperatura 4 menos la temperatura inicial, que es la temperatura en el estado 3. Siempre ten especial cuidado en la escritura de esta diferencia, ya que suele ser fuente de error en los cálculos. Muy bien, procedamos a sustituir. Así, la variación de energía interna en el proceso de 3 a 4 será igual a N, que es el número de moles, en este caso son 10 moles, por C sub B, pero recuerda que como el gas es diatómico, C sub B vale 5 medios de R, donde R es la constante universal de los gases, que toma como valor 8,31 Joule sobre mol Kelvin, ¿correcto? Por la diferencia de temperatura. ¿Cuál es la temperatura final? La temperatura del estado 4, que son 300 Kelvin, menos la temperatura inicial, es decir, la temperatura del estado 3, la cual es 1153 Kelvin, ¿correcto? Por supuesto, esta diferencia viene en Kelvin. Al examinar las unidades, caemos en la cuenta que Kelvin simplifica con Kelvin y mol simplifica con mol. Y al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la variación de la energía interna en el proceso 3-4 toma un valor aproximado de menos 177.210,75 Joule. Ahora bien, ¿tiene sentido que la variación de la energía interna haya dado negativa? Sí, sí tiene perfecto sentido. ¿Por qué? Porque cuando en un proceso la temperatura disminuye, la variación de la energía interna siempre es negativa. Y observa que en el proceso de 3 a 4, la temperatura disminuyó. Pasó de 1153 Kelvin a 300 Kelvin. Siempre recuerda, cuando la temperatura aumenta, la variación de energía interna da positiva. Pero cuando la temperatura disminuye en cualquier proceso, la variación de energía interna es negativa. Muy bien, vamos ahora a abrir un poco más de espacio en la pizarra para efectuar el cálculo del trabajo. Vamos a escribir por acá la variación de la energía interna en el proceso de 3 a 4, el cual vale menos 177.210,75 Joule. Muy bien, ¿cómo podemos calcular el trabajo en el proceso de 3 a 4? Recuerda que para calcular el trabajo debemos fijar nuestra atención en el tipo de proceso. En este caso se trata de un proceso isobárico, es decir, a presión constante. ¿Cuál es la fórmula a utilizar en este tipo de procesos? Recurramos a nuestro cuadro resumen. Obsérvalo en pantalla. Si nos ubicamos en la primera fila, destacada en amarillo, donde el proceso es isobárico, se cae en la cuenta que el cálculo de trabajo es a través de esta fórmula. Presión por volumen final menos volumen inicial. Vamos a aplicarla. El trabajo de 3 a 4 será la presión. ¿Cuál presión? Puede ser la presión 3 o la presión 4. Es igual, porque el proceso es a presión constante. Multiplicado por. Y acá, como siempre, debes tener especial cuidado. Siempre es volumen final, que es el estado 4, menos el volumen inicial, que es el volumen en el estado 3. Siempre ten especial cuidado en escribir esta diferencia, tanto para temperaturas como para volúmenes. Vamos a proceder a sustituir. Así el trabajo en el proceso de 3 a 4 será igual a ¿cuánto vale la presión? 100 kilopascal. Recuerda que pascal es newton sobre metro cuadrado, multiplicado por ¿cuál es el volumen en el estado 4? 0,249 metros cúbicos, menos ¿y cuál es el volumen en el estado 3? 0,958 metros cúbicos. Por supuesto, esta diferencia viene en metros cúbicos. Al examinar las unidades, caemos en la cuenta que metro cúbico cancela con metro cuadrado, quedando un solo metro acá. Pero ya sabemos que newton por metro es joule, ¿correcto? Newton por metro es joule. Por lo tanto, el resultado de esta operación vendrá en joule. ¿Y cuál es la operación que se debe efectuar en la calculadora? 100 por 1000, recuerda que K vale 1000, por esta diferencia. Y al ejecutar esta operación, se obtiene que el trabajo en el proceso de 3 a 4 toma un valor de menos 70.900 Joule. Este es el valor del trabajo en el proceso 3-4. Vamos a abrir un poco más de espacio en la pizarra para colocarlo en la parte central. Perfecto. Únicamente falta por calcular el calor en este proceso, el calor de 3 a 4. ¿Cómo calculamos el calor en el proceso de 3 a 4? Simplemente aplicando la primera ley de la termodinámica. Debemos efectuar esta suma algebraica. ¿Cuánto vale la variación de la energía interna? Vale menos 177.210,75 Joule. Más el trabajo, pero el trabajo es negativo, menos 70.900 Joule.
Y al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que el calor en el proceso de 3 a 4 toma el valor de menos 248.110,75 Joule. Y antes de continuar, examinemos lo siguiente. ¿Tiene sentido que el trabajo haya dado negativo? Sí, sí tiene sentido. Recuerda que en un gráfico presión-volumen, el área bajo el proceso, en este caso 3,4, representa el trabajo. Vamos a representar esta área. Obsérvala acá, destacada en rojo. El área debajo de la recta que representa el proceso de 3 a 4. De seguro, esta área es negativa. ¿Y por qué lo podemos asegurar? Porque el proceso se mueve a la izquierda. Siempre recuerda que cuando los procesos sean a la izquierda, el área es negativa. Por lo tanto, el trabajo es negativo. En cambio, cuando los procesos sean a la derecha, como acá y acá, el área siempre será positiva, o lo que es lo mismo, los trabajos siempre serán positivos. Genial. Finalicemos el análisis de los procesos analizando el proceso de 4 a 1, el proceso isocórico. ¿Cómo podemos calcular el calor, variación de energía interna y trabajo en este proceso 4 a 1, en el proceso isocórico o lo que es lo mismo, isométrico a volumen constante? Recurriendo de nuevo a la primera ley de la termodinámica. Observa, el calor en el proceso de 4 a 1 debe ser igual a la variación de energía interna en el proceso de 4 a 1 más el trabajo en el proceso de 4 a 1, pero ojo, ojo, justamente como el proceso es isocórico, el trabajo es igual a 0. Repito, ¿por qué el trabajo es igual a 0? Porque el proceso se sucede a volumen constante. Recuerda que para que exista trabajo siempre debe existir movimiento, y como evidentemente el volumen en el estado 4 es igual al volumen en el estado 1, no existe ningún tipo de movimiento en el pistón. Por lo tanto, el calor de 4 a 1 es igual a la variación de energía interna en el proceso de 4 a 1. ¿Y cómo podemos calcular la variación de la energía interna? Con la fórmula de siempre, N por C sub V multiplicado por la temperatura final menos la temperatura inicial. Y mucho cuidado acá. Observa el gráfico. El proceso de 4 a 1 viene representado por esta recta vertical, ¿correcto? Esta recta vertical destacada en amarillo. Observa que como la línea tiene sentido hacia arriba, el estado inicial es el estado 4, ojo, por lo tanto la temperatura inicial es T4 y el estado final es acá en 1. Por lo tanto la temperatura final es T1. Procedamos a sustituir. ¿Cuál es la temperatura final? T1 menos, ¿y cuánto vale la temperatura inicial? T4. Por lo ya mencionado, siempre debes tener especial cuidado para escribir esta diferencia. Muy bien, procedamos a sustituir. Así, el calor en el proceso de 4 a 1 será igual a N, que es el número de moles, 10 moles, por C sub V, que ya sabemos que como el gas es diatómico, vale 5 medios de R, donde R es la constante universal de los gases, 8,31 Joule, sobre mol Kelvin, multiplicado por la diferencia de temperatura. ¿Cuánto vale la temperatura final, la temperatura 1? Bueno, esta vale 1498 Kelvin, tal como se visualiza acá en el estado 1, menos la temperatura inicial, es decir, la temperatura en el estado 4, la cual es de 300 Kelvin, ¿correcto? Se visualiza perfectamente acá en el estado 4. Por supuesto, esta resta viene en Kelvin. Al examinar las unidades, caemos en la cuenta que Kelvin simplifica con Kelvin, mol simplifica con mol. Por lo tanto, nuestro resultado viene en Joule. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que el calor de 4 a 1 toma el valor de 248.884,5 ¿qué? Joule. Ahora bien, como el calor es igual a la variación de la energía interna, te pregunto, ¿tiene sentido que la variación de energía interna, que por supuesto es este mismo valor, haya dado positiva? Sí, sí tiene sentido, porque en el proceso de 4 a 1 la temperatura aumentó, pasó de 300 Kelvin a 1498 Kelvin. Y ya sabemos que cuando la temperatura aumenta, la variación de energía interna es positiva. Muy bien, finalicemos nuestro video dando respuesta al apartado D de nuestro ejercicio. Se solicita la eficiencia del ciclo, pero claro, la eficiencia dependerá del tipo de ciclo. Ya sabemos que en termodinámica tenemos dos tipos de ciclo, los ciclos de potencia y por otro lado tenemos los ciclos de refrigeración. Y en este momento te pregunto, ¿qué tipo de ciclo será este que se muestra acá? ¿Qué tipo de ciclo es? ¿Es de potencia o es de refrigeración? Muy bien, estamos en presencia de un ciclo de potencia. ¿Por qué? Porque el ciclo se recorre en sentido horario. Y siempre que el ciclo se recorra en sentido horario, será un ciclo de potencia.
En cambio, cuando el ciclo se recorra en sentido antihorario, se tratará de un ciclo de refrigeración. Y vale mencionar lo siguiente: cuando el ciclo se recorre en sentido horario, es decir, se trata de un ciclo de potencia, el área encerrada por el ciclo, es decir, esta área, representa el trabajo neto. Y ojo, mucho cuidado, ese trabajo neto en un ciclo de potencia siempre es positivo. Muy bien, siempre. En cambio, si el ciclo hubiese sido de refrigeración, donde se recorre en sentido antihorario, el trabajo neto del ciclo hubiese sido negativo. Siempre. Mucho cuidado con este detalle. Y justamente esta es la razón por la cual en los ciclos de potencia se produce trabajo, porque siempre el trabajo neto de salida es positivo. Recuerda que el trabajo neto no es más que la suma de todos los trabajos. El trabajo en el proceso 1-2, más el trabajo en el proceso 2-3, más el trabajo en el proceso 3-4, más el trabajo en el proceso 4-1. Por el contrario, en los ciclos de refrigeración, el trabajo neto siempre da negativo. ¿Y por qué da negativo? Porque en los ciclos de refrigeración se consume trabajo. Para poder extraer cierto calor, vamos a llamarlo QCF, un calor que enfriará cierto espacio. Y ahora observa lo siguiente: siempre en los ciclos de potencia, la eficiencia se llama térmica y se calcula de la siguiente manera: el trabajo neto del ciclo, que por supuesto ya sabemos que es positivo por tratarse de un ciclo de potencia, dividido entre el calor que entra al ciclo. ¿Y cómo sabemos cuál es el calor que entra? Recuerda que el calor entra cuando su signo es positivo, es decir, es el calor que se aporta al cilindro pistón. En cambio, en los ciclos de refrigeración, toma por nombre coeficiente de desempeño, COP, y se calcula como el calor que es extraído del espacio, este calor frío, este mismo calor frío que está acá, dividido entre el trabajo neto que entra al sistema, o lo que es lo mismo, el trabajo negativo. Recuerda que cuando el trabajo es positivo, sale del sistema, y cuando el trabajo es negativo, entra al sistema. ¡Genial! Después de haber hecho este breve resumen, caemos en la cuenta que en nuestro caso se tiene un ciclo de potencia, porque el recorrido del ciclo es en sentido horario, y por lo tanto se debe utilizar esta fórmula, esta que está acá. Vamos a copiarla acá. La eficiencia será la eficiencia térmica, y la vamos a calcular como el trabajo neto, que es el área encerrada por el ciclo, dividido entre el calor que entra al ciclo. Vamos a abrir un poco más de espacio en la pizarra para continuar trabajando. Por lo tanto, en este caso, la eficiencia térmica será igual a ¿cuánto vale el trabajo neto? El trabajo neto es igual al trabajo en el proceso de 1-2 más el trabajo en el proceso 2-3 más el trabajo en el proceso 3-4 más el trabajo en el proceso 4-1, y todo esto dividido entre el calor que entra. Y en este momento quizás te preguntes, pero ¿qué calores entran? Los calores que entran son los calores que dieron positivo, que fueron el calor en el proceso 2-3 más el calor en el proceso 4-1. Observa que no se está considerando el calor 3-4. ¿Por qué? Porque el calor 3-4 es negativo, es decir, sale del sistema. Ahora solo basta con sustituir en la fórmula para obtener la eficiencia térmica de nuestro ciclo. ¿Cuál es el valor del trabajo 1-2? 71.673,75 Joule. Más, ¿cuál es el valor del trabajo 2-3? 66.413,41. Más, ¿cuál es el valor del trabajo 3-4? El valor del trabajo 3-4 es negativo, menos 70.900. Más, y el valor del trabajo en el proceso 4-1 es 0, porque claro, se trata de un proceso isocórico, y todo esto dividido entre el calor que entra al sistema. Ya se sabe que los calores que entraron al sistema, por un lado es el calor 2-3, el cual vale 66.413,41, más el calor en el proceso 4-1, el cual toma el valor de 248.884,5. Por supuesto, tanto en el numerador como en el denominador, estos valores vienen en Joule, porque son energías, energía en forma de trabajo y energía en forma de calor. De tal forma que al examinar las unidades, Joule cancela con Joule y se obtiene un valor adimensional. Perfecto, las eficiencias siempre son adimensionales.
Y también vale destacar lo siguiente: en el trabajo neto, acá en el numerador, se consideran todos los trabajos, tanto positivos como negativos, pero en el denominador solo se considera el calor que entra. Ojo, mucho cuidado con ese detalle. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la eficiencia térmica de nuestro ciclo toma un valor aproximado de 0,21. A veces las eficiencias se representan en forma de porcentaje, de la siguiente manera, simplemente multiplicando por 100. 0,21 por 100 es igual al 21%. Y listo, esta es la eficiencia de nuestro ciclo. Para concluir esta videoclase, vale la pena verificar que los valores calculados para la variación de la energía interna en todo el ciclo son los correctos. ¿Cómo hacerlo? Recuerda que para un ciclo siempre la variación de energía interna es nula, siempre es igual a 0. Por lo tanto, si procedemos a sumar la variación de energía interna en el proceso 1,2 más la variación de energía interna en el proceso 2,3 más la variación de energía interna en el proceso 3,4 y la variación de energía interna en el último proceso 4,1, necesariamente esta sumatoria debe ser 0. Si no es 0, debes detenerte y revisar. Verifiquemos. Esto es igual a... ¿Cuánto vale la variación de energía interna en el proceso 1,2? Dio como resultado menos 71.673,75. ¿Cuánto vale la variación de energía interna en el proceso 2,3? 0, porque el proceso 2,3 es un proceso isotérmico. ¿Cuánto vale la variación de energía interna en el proceso 3,4? Vale menos 177.210,75. Y finalmente, ¿cuánto vale la variación de energía interna en el proceso 4,1? Bueno, en el proceso 4,1 la variación de energía interna es igual al calor. Y este tomó el valor de 248.884,5. Y por supuesto, todos estos valores vienen en Joule. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, podrás verificar que efectivamente la variación de energía interna en todo el ciclo es igual a 0, verificándose así que los cálculos son los correctos. ¡Genial! Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela. Y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto.